esta sintonía nos indica que llega una tarde más la sección de psicología con nuestra psicóloga de cabecera. Ella es Ana María Aranda. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como ya saben nuestros oyentes, comenzábamos la temporada radiofónica, pues dedicando minutos y dedicando un espacio a esos temas que están muy vinculados con la psicología, con los que tú te encuentras diariamente en tu gabinete y a los que tienes que dar salida y ayuda. Y en este caso, diferentes temas serán los que vamos a ir tratando y desgranando cada 15 días en estos minutos dedicados. En la tarde de hoy, Ana, ¿qué es lo que nos traes? ¿Qué es lo que nos has preparado? Porque, yo creo que las nuevas temporadas también, como solemos decir, conllevan a esos comienzos de curso y en muchas ocasiones nuevos horizontes de vida, podemos decir. Pues sí, hoy vamos a hablar un poco de cómo afrontar la búsqueda de empleo y un poco, cómo ponernos, ¿no?, delante de esta cuestión y sobre todo, ver un poco qué pasa cuando de repente nos encontramos con que o el contrato se nos ha acabado, nos despiden y tenemos que volver a entrar en un circuito del que, ya hacía un tiempo que estábamos fuera. Ana, ¿te encuentras diariamente o con frecuencia casos de este tipo en el que acudan a ti también para pedir y solicitar esa ayuda ante situaciones, como decías, ¿no? Estamos sin empleo, te estamos buscando, nos vamos a poner a ello? ¿Te encuentras con estos casos? Sí, pero sobre todo por el malestar que genera en muchas ocasiones encontrarse en la situación de paro. Porque, claro, no es solamente un malestar económico, porque es verdad que, si te has quedado en el paro, el tema económico es fundamental. Se acaba la fuente de ingresos y, hay veces que se tiene una base de ahorros, pero hoy en día, tal como está la situación, es muy difícil, incluso encontrar personas que tengan un pequeño ahorro del que tirar hasta que volver a encontrar otro empleo. Pero sobre todo eso, cómo les afecta a nivel anímico, porque es curioso. Si yo me siento mal, mi búsqueda de empleo muchas veces se va a dificultar muchísimo más. Y yo quiero empezar todos los días a buscar trabajo, pero me encuentro con que me levanto tardísimo, con que voy postergando las cosas que tengo que hacer y al final van pasando los días y no me he puesto todavía a buscar empleo por el malestar que tengo a nivel psicológico. Entramos en una espiral y podríamos decir que somos nuestros propios enemigos y nuestras propias barreras. Pues a veces sí, en algunos aspectos sí, claro, no en todos, ¿no? Pero sí que es verdad que, todo en esta vida, la actitud que nosotros tengamos ante las situaciones que vivamos va a ser fundamental. Pero también es verdad que según en qué situaciones vivimos, a veces encontrar un punto de salida y de anclaje para poder tirar adelante a veces también se nos hace muy difícil. Esos momentos de estrés, porque al fin y al cabo es esa sintomatología, ¿no?, la que se tiene. Estrés incluso a veces depresiva. Uh-huh. Sí. Con lo cual ya estaríamos incluso hablando en palabras mayores cuando entramos en depresión. ¿Cómo podemos vencer a estas situaciones de estrés, de agobio y de saturación que nos derivarán, como bien apuntabas, en esas depresiones que ya nos hacen llegar a esa espiral que mencionabas al principio de me levanto tarde, no tengo ganas a lo mejor de redactar el currículum, de salir a buscar o de quedarnos en casa? O incluso de cómo hacerlo, porque por desgracia encima van cambiando tanto las cosas tan rápidamente que a veces estás haciendo un tipo de currículum y no... Y luego te dicen, es que ahora no se lleva este tipo de currículum, llama más atención otro y esto también a veces puede ser un problema. ¿Cómo deberíamos afrontar estas situaciones? A ver, pues con calma, que es muy fácil decirlo y a veces muy complicado hacerlo. Pero realmente hay que... A ver, si llevamos mucho tiempo en el paro, hay que plantearse cuáles son las principales dificultades que me he encontrado hasta ahora para encontrar trabajo. Es decir, qué tipo de empleos he visto que sí que había demanda y si he podido acceder al menos a las entrevistas, ¿vale? Hay veces que nos falta formación y hay veces que, tenemos que reciclarnos y tenemos que hacer un esfuerzo por empezar a formarnos de nuevo en la misma área que estábamos trabajando
o incluso formándonos en áreas diferentes, porque en el área que nosotros trabajábamos pues ya no hay empleo en estos momentos, o es muy escaso, ¿no? Entonces hay que siempre buscar esas salidas con la formación. Y hoy en día cada vez esto se hace más importante, porque antes... Yo a veces a los chavales cuando les dices, es que antes una persona acababa la EGB, ¿vale? Que era lo que yo estudié en sus tiempos, y la gente salía y podía encontrar trabajo, a ver, mejor, peor, pero bueno, iba encontrando y no necesitaban mucho más. Incluso había puestos de trabajo a los que se podía acceder sin ni siquiera tener una formación un poco más específica. Sí, o incluso la básica, aunque no la tuvieras acabada, no te la exigían. Pero hoy en día nos estamos encontrando con que cada vez exigen un mínimo de más formación, no un mínimo. O sea, es que claro, hay que hacer el mínimo, pero exigen una formación más elevada. Exacto, es que por ejemplo, con la ESO hoy en día seguramente nadie encontraría un puesto de trabajo. Incluso, a ver, pues para, no sé, la hostelería, por ejemplo, ha sido un ámbito donde ha entrado gente sin formación en hostelería, se ha formado trabajando y ya está. Y ahora, en muchas situaciones, te piden formación en hostelería, que sería ya hoy en día pues un grado medio, por lo menos. Es decir, lo que antiguamente era una FP1, para que nos situemos. Entonces, sí, vamos a tener que subir a un nivel de FP, más o menos, prácticamente todos. Quien ha estado trabajando, por ejemplo, quien trabajaba en cuidado de personas mayores, hasta ahora esto lo ha vivido ya en primera persona, porque por ley les han obligado a hacer una formación que antes es que no se le pedía absolutamente a nadie. Entonces, no es que no la tuvieran, es que no se les pedía, no se exigía. Además, no solo no se pedía a los trabajadores, sino que a las empresas tampoco se les obligaba que tuvieran esos trabajadores con esa formación determinada. Y esto hace un par de años, más o menos, fue fue cuando se empezó a exigir esa formación necesaria para el cuidado y el estar el día a día con las personas mayores. Y lo han tenido que hacer incluso las personas que estaban trabajando para poder seguir con su trabajo si no se hubieran quedado sin ese puesto de trabajo. Sin duda la formación es clave, pero claro, la actitud que necesitamos y que, bueno, pues con la que nos tenemos que levantar todos los días. Sí, a duro que sea. Quiero decir que ya sabemos que cuando estamos sin trabajo, y lo que decíamos, ¿no? Que seguramente sin un retén económico detrás, las facturas siguen llegando, hay que seguir pagando cosas y entonces realmente poco a poco empezamos a agobiarnos, ¿no? Pero a pesar de ello, la actitud no la podemos perder, porque si no nos hundimos y ya no hacemos nada más. Entonces, no es que no haya que pensar en las dificultades que tenemos, pero hay que dedicar un ratito del día para pensar en esas dificultades y ver si encuentro alguna pequeña salida momentánea que me pueda ir ayudando, ¿vale? Ir saliendo del paso como buenamente podamos. Y luego lo que hay que intentar es organizarme el día, estructurarme el día e intentar una parte de ese día dedicarla a búsqueda activa de empleo, ¿vale? Buscar empleo trabajo. Es un trabajo en sí, exacto. Y muchas veces pensamos, bueno, pues ya está, he hecho un currículum aquí o allí. No es echar un currículum aquí o allí, ¿vale? Hoy en día mucha búsqueda de empleo se hace por internet, pero, por ejemplo, aquí en la comarca seguramente todavía siga funcionando el hecho de ir a la empresa, entregar el currículum, porque es más pequeñito, nos conocemos más todos, entonces es mucho más fácil, aunque incluso salga la oferta por internet. Yo diría que aunque sea de aquí de la zona, yo me acercaría, ¿vale? Pero luego también hay que hacer búsqueda por internet y hay que intentar no cerrarnos a la posibilidad de poder salir fuera, ¿vale? Y a partir de ahí también, sobre todo, pues a veces buscar no solamente en lo que ya hemos desempeñado hasta el momento, sino buscar perfiles que digamos, bueno, no sé, igual puedo funcionar. Y luego las entrevistas de trabajo, que van a ser muy, muy importantes. Estoy de acuerdo que la experiencia siempre es un grado, ¿vale? Pero a veces están buscando experiencia, aunque pidan experiencia y no la tengamos, hay que mandar el currículum, hay que llevarlo. Porque nunca se sabe si van a dar con esa persona que tenga experiencia o al final van a tener que tirar de gente que tenga, bueno, pues resolución, ¿no? Que sea resolutiva. Al final, si yo no encuentro a alguien que me cumpla ese perfil como yo quiero, va a ser mucho más importante que la persona sea capaz, o resolutiva, como tú decías, ¿no? Capaz de decir, vale, estoy ante una situación nueva, pero yo tengo la capacidad de aprendizaje rápido y de adaptación a las situaciones. Esto va a ser muy positivo siempre. Y este es el mensaje que cuando hacemos una entrevista de trabajo, que no siempre llegamos, pero si conseguimos llegar, esta es la actitud que hay que mostrar,
¿vale? Y vuelve a entrar en juego otra vez, como decíamos, la actitud. Otra de la actitud. Al final en esta vida siempre nos vamos a dar cuenta que la actitud va a ser lo que determine muchas situaciones, porque nuestra actitud es lo que trasladamos en el momento en que entramos en relación. Y eso es lo que va a percibir la otra persona, exacto. Es lo que se ve y lo que se siente a primera toma de contacto. Y esto hablábamos en el momento de encontrarnos, bueno, pues en esa búsqueda de empleo o periodo en el que se dice que se está buscando empleo y que en muchas ocasiones pues no se lleva a cabo porque no nos encontramos bien mentalmente, no nos encontramos bien anímicamente, entonces pues bueno. Pero en el caso también de estamos trabajando, de repente se nos acaba el contrato, se rescinde por el motivo que sea. Madre mía, eso también supone un jarro de agua fría para mucha gente. Pues sí, porque si era un contrato que ya sabíamos que tenía una finalización, bueno, no nos gusta, pero ya sabemos que va a llegar, ¿vale? Pero cuando no lo esperamos porque cierra la empresa, porque hace una reestructuración o lo que sea, y de repente nosotros sobramos, ¿vale? La vivencia es mucho más negativa. Porque es algo primero inesperado, hasta que nos ubicamos del golpe, pues tardamos un poquito más de tiempo, y luego sobre todo por la sensación de injusticia que vivimos. Y cuando entramos en ese bucle, es verdad que la vida es muy injusta y podemos vivir con ello o no. A veces nos cuesta un poco adaptarnos, pero o vivimos con ello. Es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que vivir. Que es así, ya sí, está. Es así. Cuando te toca, escuece, y escuece mucho. Y no es fácil. No es fácil, por supuesto que no. Pero sí que es verdad que incluso o sea, no es que haya que decir que la vida no es injusta. Yo siempre digo que en esta vida no hay que vivir en los mundos de Yuppie. O sea, la vida no es de color de rosa y todo va a ir. Hay que ser realistas. Exacto, hay que ser realistas. Pero sí que es verdad que no podemos ser negativos. Entonces, dentro de ese realismo podemos decir, bueno, pues esto ha sido una faena muy gorda, ¿de acuerdo? Y me puedo tomar 1, 2, 3 días si quiero para una rabieta o para hundirme. O sea, yo siempre digo que necesitamos a veces ese tiempo de tocar fondo para poder salir. Pero cuando nos hundimos tenemos que saber que hacemos eso. Me voy a hundir para poder volver a salir, ¿vale? Y cuando ya ha pasado un poquito esos 2, 3 días máximo, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Vale, la vida es muy injusta, pero esta vez me ha tocado a mí. Y tengo que aprender a vivir con esto. Así que, en vez de estar pensando en lo injusta que es, lo que tengo que, para poder... O sea, aceptar esto significa mirar hacia adelante siempre. Nunca tenemos que quedarnos atrás en lo que ha pasado, sobre todo en el pasado, pero ni siquiera en el pasado reciente, por muy reciente que sea. Pues lo que digo, 2, 3 días de rabieta, a ver, entendedme, ¿no? Pues eso, de decir, bueno, entro... De dejar rabieta, que pase un poquito de tiempo, de respirar y reflexionar. De respirar y de darme ese punto de saber, de poder estar mal. Quiero decir que a veces también es tenemos necesario. Que poder estar mal y aceptarlo. Pero claro, 3 días. Tampoco nos podemos permitir mucho más porque si no... La vida sigue y el mundo continúa. Exacto, en su marcha. Sí. Bueno, pues yo creo que consejos directos, sobre todo actitud, yo me voy a quedar con esa palabra también. La vamos a repetir hasta la saciedad. La vamos a repetir en el resto de secciones, también con ser positivos y necesariamente solo tomarnos esa pequeña zambullida en el momento de estar un poco más temblando en la parte negativa, pero rápidamente hacer pie, tocar el suelo y dar ese impulso para resurgir como el ave fénix. Exacto. Bueno, pues Ana María Aranda, psicóloga de Radio Comarca de Daroca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Esta es Nuestra Comarca una tarde más y por transmitirnos, bueno, pues esos consejos y esas pautas para poder llevar el día a día en esta ocasión en la búsqueda de empleo o en la situación de desempleo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.